Esto yo lo recordé en los últimos días porque hay una encíclica famosa de Pío XI sobre el nazismo de 1937, donde en vez de cuestionar la persecución a los judíos, dice que el racismo es digno y honorable, y lo único que cuestiona es que hay persecución a algunos sacerdotes. Y dice que la Iglesia sopesa cuidadosamente cada palabra. Lo de Prima Testa parece tomado de esa encíclica de Pío XII, con un agravante: la encíclica era pública. Prima Testa lo decía en un documento privado. Ni en un documento privado se animaba a decir, ni en un diálogo privado en esa comida se animaba a decir otra cosa. Es decir, medían con mucho cuidado que nada perjudicara al gobierno militar, a pesar de que ese gobierno militar también persiguió a sacerdotes y a obispos. Sí, porque nosotros tenemos en la Argentina la paradoja de un episcopado cómplice con la represión, que sin embargo tuvo la tasa de víctimas más altas de toda Latinoamérica. Hubo 2 obispos asesinados por la dictadura militar, lo cual muestra la profundidad de la fractura que sufrió el episcopado católico en esos años, porque había, digamos, un sector que había participado en toda la década previa de las luchas populares, de los cuales los obispos asesinados por la dictadura, Angelelli y Ponce de León, eran expresión muy clara, y otro sector que había sido cómplice de todas las dictaduras. Entonces, se da esa contradicción de un episcopado, el más conservador de América Latina, cómplice de la represión, que al mismo tiempo es perseguido en algunos de sus miembros, y la jerarquía que conduce el episcopado hace silencio y no denuncia ni siquiera el asesinato de sus propios miembros. Permiso, Horacio, voy a ver qué dicen nuestros invitados en el Twitter y enseguida continuamos. Claro que sí, Víctor Hugo. En @BDL Víctor Hugo vamos a comenzar con un tuit de María Elena Nadeo. Ella tuiteó: las madres reclamaron desde 1976 la aparición con vida de sus hijos. La Iglesia no canalizó ni respaldó su lucha. Vergonzoso, dice Nadeo. Hijos, capital, porque estamos incluyendo tweets de nuestros seguidores, Víctor Hugo. Dice: la Iglesia no fue cómplice, la Iglesia fue la dictadura. Otro más de uno de nuestros seguidores, Agustín Chit, dice: la Iglesia Católica tuvo pleno conocimiento y fue cómplice en la apropiación de hijos de detenidos desaparecidos. Y uno más de Nadeo, tuiteó: en Chile y Brasil las iglesias denunciaron el terrorismo de Estado. En Argentina hubo silencio, o peor aún, consentimiento. Todo esto en @BDL Víctor Hugo. Antes de preguntarle a Horacio Berbisky si el reconocimiento de lo que él denunció por parte de la cúpula de la Iglesia llegó también con un pedido de disculpa, que parecería no se ha producido, de acuerdo a lo que decía Estela de Carlotto en la presentación que hacíamos del programa, quiero recordar un par de videos que tienen que ver con Videla. Uno es bastante conocido, el que van a ver ahora. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En Caracas, en aquellos años, Videla también habló de desaparecidos. En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad.
pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas son desaparecidas. Bueno, en primer lugar, el documento que yo obtuve, donde está esa minuta enviada al Vaticano, cuando yo lo publiqué, una jueza de San Martín, Martina Forns, se dirigió al episcopado y le pidió al episcopado la entrega de ese documento. Y el episcopado lo entregó, lo cual es un reconocimiento judicial muy importante, porque hasta ese momento el episcopado negaba todo, negaba los hechos, negaba su involucramiento y negaba incluso que existiera un archivo. Cuando yo oficialmente le pedí al presidente del episcopado en el año 2000 la apertura del archivo, me contestó por escrito que no existían archivos en el episcopado. Bueno, yo conseguí igual el acceso a ese archivo que no existía, publiqué el documento y ahora han reconocido su existencia. Respecto a esto acabamos de escuchar de Videla en Caracas, eso fue parte de una negociación entre Videla y Primatesta. El episcopado le planteaba a Videla que estaban recibiendo muchas denuncias y muchas presiones por parte de los familiares de los detenidos desaparecidos y que no iban a tener más remedio que dar un documento crítico y que para impedirlo era necesario que la dictadura asumiera la responsabilidad y dijera algo sobre los desaparecidos. Entonces Videla dice esta frase, que yo te voy a contar cómo sigue la frase. Videla dice esto. No lo hagas ahora, porque me dicen que hay un pequeño inconveniente con el micrófono de Horacio, ¿sí? Es necesario modificarlo. Mientras tanto, como mencionaste, las madres, vamos a ver algo que teníamos previsto, que es cómo las madres habían recurrido al episcopado antes de ir a la Plaza de Mayo. Cuando fueron allí rechazadas de alguna manera, es que ellas deciden ir hacia Plaza de Mayo. En julio del 76 éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos, que fuimos al episcopado. Y después fuimos, creo que un mes más tarde, fuimos al Comando 1 de Palermo, también éramos más de 30 ya familiares y madres. Todos los que estábamos juntos, entre ellos estaba María Ponce de Bianco y Esther Careaga, que fueron de las primeras, y no dejamos lugar sin ir a todos lados. A principios del 77 apareció Azucena. Y así fue como se fueron viendo siempre algunas caras conocidas, como esta señora estuvo ayer allá, hoy está acá. Así se fueron conociendo hasta que tuvo la brillante idea mi mamá de decir: acá no nos ve nadie, acá nadie se entera de lo que está pasando, vayamos a protestar a la Plaza de Mayo. Y ella decía: tenemos que ser muchas y entrar en la Casa de Gobierno. Así que la idea de ella fue como el germen que prendió esta lucha. Ustedes tienen que rezarle a la Virgen para que pida por sus hijos. Así que salimos de la primera entrevista con el episcopado muy disgustadas. Primatesta, Guarrachino, Plaza nos llegó a echar de la catedral. La iglesia institución no cumplía con el evangelio, eso es lo que nos dábamos cuenta. El evangelio era proteger a los más débiles y la iglesia no lo estaba haciendo. Bueno, ahí están los documentos logrados por Horacio. ¿Ibas a decir, Horacio? No, iba a decir que ese video que vimos de Videla, donde él dice hubo desaparecidos, pero es importante, el de Caracas. Es importante determinar cómo fue. Ahí él enumera 5 hipótesis. La primera es que se escaparon y se fueron a la clandestinidad. La segunda es que fueron asesinados por sus propios compañeros.
La tercera es que se escaparon a Europa. La cuarta es que en un combate quedaron sus cuerpos destruidos e inidentificables. Y la quinta es que pudo haber habido algún exceso. Esta es la negociación de Videla con Primatesta. Y luego de que Videla hace esa declaración, Primatesta le escribe una carta emocionado, agradeciéndole que finalmente haya dicho una palabra sobre el tema. Realmente es una cosa que da vergüenza ajena leer esa carta, porque en definitiva Videla no reconoce nada. Dice que pudo haber habido un exceso, pero inventa esas 4 alternativas previas, que es lo mismo que siempre dijo la propaganda oficial. Respecto de este último video de María del Rosario Cerruti, que fue vicepresidenta de Madres de Plaza de Mayo y que es una de las personas que estuvo en la iglesia de la Santa Cruz el día que fueron secuestradas. Allí donde se infiltró Astiz. Donde se infiltró Astiz, ella es una de las que pudo escapar. Hay un episodio que a mí me contó Nora Cortiñas, otra madre de Plaza de Mayo, y que fue confirmado por uno de los miembros de la Conferencia Episcopal, Monseñor Esaine, que recordaron ambos, cada uno por separado, que las madres habían ido a ver a los obispos que estaban reunidos en la casa de ejercicios de San Miguel, diluviaba y las dejaron a la intemperie, no las quisieron recibir y las dejaron a la intemperie. Y Esaine hace una reflexión crítica al resto de sus compañeros. Él es uno de los que quería que las recibieran. Vos decías que no han hecho una autocrítica. No solo no han hecho una autocrítica, en el año 2000 hicieron, a pedido del Papa, por el fin de milenio, una ceremonia de pedido de perdón que se hizo en Córdoba, donde 100 obispos vestidos de blanco en un palco a la noche en el Parque Sarmiento hicieron toda una liturgia muy suntuosa y se leyó un documento de pedido de perdón por crímenes contra los derechos humanos. Crímenes por los derechos humanos contra los derechos humanos no cometidos por hombres de la Iglesia, sino por católicos en el Estado y en la guerrilla. Es decir, ellos no tuvieron nada que ver. Y para mostrar el grado, digamos, de hipocresía de esta ceremonia, no hay nada mejor que decir que en primera fila estaba sentado el jefe del ejército en ese momento, el general Brinsoni, y que no había sido invitado ningún familiar de detenidos desaparecidos, ni las madres de Plaza de Mayo, ni el CELS, ni las abuelas. Era una ceremonia de pedido de perdón donde estaban los obispos y Brinsoni. Es el tipo de perdón que pidieron.